Las ejecuciones hipotecarias no se supone que regresen en silencio. Se supone que lleguen con pánico, con sirenas, con titulares que se derrumban. Pero esta vez, se están infiltrando de vuelta en la economía casi sin que nadie se dé cuenta. Una presentación a la vez, una familia a la vez, un documento judicial a la vez. Sin colapso, sin espectáculo, solo bancos reclamando casas otra vez como si el sistema simplemente hubiera decidido que la misericordia ya expiró. Esto no es 2008 repitiéndose. Es algo más frío, algo más lento, un entorno financiero donde perder una casa ya no le sorprende a nadie. Y eso solo debería aterrorizarte. Lo que hace que este aumento actual de ejecuciones hipotecarias sea tan peligroso no es su tamaño comparado con los colapsos del pasado, sino su dirección. En 2025, las presentaciones de ejecuciones hipotecarias subieron un 14% año tras año, empujando a 367.460 propiedades a alguna etapa de incumplimiento legal. Ese número, por sí solo, no es catastrófico. Lo que importa es que revirtió una tendencia de supresión que duró una década y lo hizo mientras los precios de las casas en muchas regiones seguían altos. Esa contradicción es la señal. Las ejecuciones hipotecarias no son reacciones del mercado a precios que caen. Son reacciones a flujos de efectivo que fallan. Cuando la gente ya no puede pagar sus deudas, el activo se vuelve irrelevante. Por eso, un conteo creciente de ejecuciones durante un periodo de valoraciones altas es estructuralmente más alarmante que un pico durante un derrumbe de precios. Revela que el estrés financiero está naciendo dentro de los balances de los hogares, no de excesos especulativos. Esto se refuerza todavía más con la aceleración al final del año. Solo en noviembre, se registraron 35.651 presentaciones, un aumento del 21% comparado con el mismo mes de 2024. Eso no es ruido estacional. Eso es presión que se acumula. Más importante aún, las ejecuciones hipotecarias ahora representan salidas forzadas en lugar de ajustes voluntarios. En un ciclo inmobiliario saludable, el inventario sube porque los vendedores deciden mudarse. En un ciclo estresado, el inventario sube porque la gente es sacada a la fuerza. Ese cambio cambia cómo hay que interpretar cada número que viene después. Desde los niveles de inventario hasta las métricas de asequibilidad y la estabilidad de precios misma. Y aquí es donde los datos se vuelven peligrosos. Estas presentaciones no están surgiendo de precios que colapsan ni de demanda que colapsa, sino de una tolerancia financiera que colapsa. Eso nos dice que el sistema de vivienda ya no está impulsado por el deseo o la especulación. Está impulsado por restricciones de supervivencia. Lo que nos lleva a la pregunta real. Si esta presión no viene del mercado inmobiliario mismo, ¿de dónde está viniendo realmente? Si la presión de ejecuciones no se está creando por valores de casas que bajan, entonces solo puede venir de un lugar. El colapso de la estabilidad de ingresos. Esa es la conexión que falta y que los números de los titulares están escondiendo. En 2025, el mercado laboral absorbió unos 14 millones de despidos mientras la creación de empleo se ralentizó a uno de los niveles más débiles desde principios de los 2000. Esa combinación importa más que cualquier tasa hipotecaria o gráfico de precios de casas porque las hipotecas no se pagan con equidad. Se pagan con cheques de sueldo. Por eso las ejecuciones hipotecarias siguen a los empleos, no a los precios de las casas. Un hogar puede sobrevivir con equidad negativa durante años. No puede sobrevivir a la pérdida de un ingreso por más de unos pocos meses. Cuando los salarios se detienen, el reloj de la hipoteca no se detiene. Los impuestos a la propiedad no se pausan. Las primas de seguro no se pausan. Las facturas de servicios públicos no se pausan. Y una vez que esos costos fijos superan el flujo de efectivo, el incumplimiento se vuelve mecánico, no emocional. Por eso las ejecuciones ahora están subiendo en mercados donde los precios todavía están planos o incluso subiendo. El activo está manteniendo su valor. El dueño no está manteniendo su ingreso.
Esa divergencia es la señal de advertencia. Significa que el mercado inmobiliario ya no está anclado al poder de ganancia de los hogares. Está flotando por encima de él. Esto también explica por qué las métricas tradicionales de asequibilidad ahora son engañosas. Un hogar que gana $75,000 al año no puede sostener una hipoteca de $2,600, una factura de seguro de $700 y $900 en impuestos y servicios públicos. Aunque el valor de mercado de la casa esté subiendo. En el papel, el activo se ve saludable. En la realidad, el balance está fallando. Así que cuando las presentaciones de ejecuciones suben durante un periodo de estabilidad de precios, nos dice algo mucho más grave que una corrección inmobiliaria se está formando. Nos dice que el mercado laboral ya está rompiendo hogares más rápido de lo que la inflación de activos puede protegerlos. Y una vez que el fracaso de ingresos se convierte en el motor, el siguiente punto de presión ya no es el precio. Es el costo real de la propiedad misma. Una vez que la estabilidad de ingresos se debilita, la siguiente capa de presión no viene de la hipoteca en sí, sino de todo lo que la rodea. La propiedad se ha transformado de un refugio a largo plazo en una estructura financiera de costos fijos altos donde la obligación mensual ya no refleja solo el pago del préstamo, sino una pila creciente de cargos inevitables. Los impuestos a la propiedad han subido silenciosamente en la mayoría de las grandes áreas metropolitanas, a menudo aumentando entre un 20% y un 40% en los últimos 5 años. Incluso donde los valores de las casas se han aplanado, el seguro se ha vuelto aún más desestabilizador. En muchos estados, las primas anuales ahora superan los $4,000 a $6,000 con deducibles tan altos que efectivamente convierten a los dueños asegurados en autoaseguradores parciales. Lo que antes funcionaba como protección contra riesgos ahora funciona como una segunda hipoteca encima de la primera. Los servicios públicos y el mantenimiento terminan de apretar. El envejecimiento del stock de viviendas, el clima extremo y los costos de materiales en aumento han convertido el mantenimiento básico en un golpe financiero recurrente. Una sola reparación de techo ahora puede superar los $15,000. Los reemplazos de back rutinariamente se acercan a los $10,000. Estos ya no son catástrofes raras. Son pasivos programados que vienen incrustados en la propiedad. Por eso el riesgo de ejecución hipotecaria ya no se limita a prestatarios subprime o compradores sobreextendidos. Incluso los hogares que consiguieron tasas de interés bajas están siendo empujados hacia el incumplimiento por costos operativos que han crecido por su cuenta, sin importar los términos de su préstamo. La hipoteca se quedó fija. Todo lo demás a su alrededor no, y cuando los gastos fijos suben más rápido que los ingresos, el sistema no se ajusta poco a poco. Se rompe de golpe. No porque la casa perdiera valor, sino porque el privilegio de conservarla se volvió inasequible. Y eso es precisamente porque la propiedad en distrés no se queda contenida en el nivel del hogar. Se derrama hacia afuera y empieza a remodelar mercados enteros. Si la propiedad se vuelve insostenible a gran escala, el impacto no se detiene en incumplimientos individuales. Irradia hacia afuera, cambiando cómo se comportan los mercados inmobiliarios completos. Las propiedades en distrés no entran al mercado como listados normales. Llegan dañadas, sin mantenimiento y con precios para salir rápido en lugar de maximizar valor. Esa diferencia no es cosmética. Es estructural. Las propiedades embargadas rutinariamente se venden entre un 10% y un 30% por debajo de casas comparables en la misma zona. Ese descuento hace más que atraer a cazadores de gangas. Reinicia los puntos de referencia de tasación, cambia las expectativas de los compradores y arrastra las valoraciones de alrededor hacia abajo sin importar si los dueños vecinos están financieramente estables. Una venta forzada se convierte en un ancla de precios para toda la cuadra. Al mismo tiempo, estas casas suelen mostrar deterioro visible. El mantenimiento pospuesto se convierte en deterioro físico, lo que cambia cómo perciben los vecindarios, los prestamistas, las aseguradoras y los inversionistas. Una vez que cambia la percepción, el capital se comporta distinto.
Las primas de seguro suben, los préstamos se endurecen, los costos de renovación aumentan. El mercado empieza a tratar la zona como de mayor riesgo aunque solo una pequeña parte de las casas esté en distrés. Por eso el volumen de ejecuciones importa mucho más que los precios de los titulares. Los precios pueden quedarse altos mientras la calidad del mercado se derrumba debajo de ellos. Un vecindario lleno de inventario estructuralmente comprometido no es fuerte sin importar lo que diga la venta promedio. Y aquí es donde la contradicción se pone más afilada. Las ventas en distrés mejoran la asequibilidad para los nuevos compradores mientras al mismo tiempo erosionan la estabilidad a largo plazo de los que ya están dentro. Lo que parece una oportunidad de un lado se convierte en decadencia del otro. Esa tensión no se queda confinada a la vivienda. Una vez que los mercados empiezan a absorber ventas forzadas en lugar de voluntarias, las consecuencias van más allá del bienes raíces y llegan a la economía misma. Una vez que las ventas forzadas empiezan a remodelar los mercados inmobiliarios, el daño no se queda aislado dentro de los valores de las propiedades. Migra hacia abajo, a la economía real, donde el estrés inmobiliario silenciosamente se convierte en colapso de gastos. Un hogar en distrés financiero no solo deja de pagar la hipoteca. Empieza a cerrar el consumo en cada capa discrecional de la vida. La tensión relacionada con la vivienda elimina poder de compra a gran escala. Cuando decenas de miles de hogares pasan de estabilidad a riesgo de incumplimiento, miles de millones de dólares se retiran de la circulación. Una familia que corta solo $1,000 al mes en gastos representa $12,000 al año borrados de ingresos de retail, servicios, viajes y negocios locales. Multiplícalo por cientos de miles de hogares estresados y el efecto macro se vuelve imposible de ignorar. Por eso los ciclos de ejecuciones preceden confiablemente a ralentizaciones económicas más amplias en lugar de seguirlas. El estrés inmobiliario no es solo un síntoma. Es un mecanismo de transmisión. Comprime la demanda, debilita a las pequeñas empresas, reduce la contratación y refuerza la misma inestabilidad laboral que provocó los incumplimientos en primer lugar. El ciclo se alimenta a sí mismo. La ilusión de resiliencia económica a menudo persiste porque los hogares de altos ingresos siguen gastando, tapando el colapso de abajo. Pero cuando la actividad del consumidor se concentra en un segmento cada vez más pequeño de la población, el sistema se vuelve frágil. El crecimiento no depende de una participación amplia sino de una tolerancia financiera estrecha. Y aquí es donde los datos de ejecuciones se vuelven más que un indicador inmobiliario. Se convierten en un proxy de la salud de la circulación económica. Los incumplimientos crecientes señalan que la economía ya no está distribuyendo ingresos de una manera que sostenga la participación básica. Por eso la geografía de estos fallos importa tanto. Porque donde aparece nos dice donde la resiliencia económica ya está fallando. Si la presión de ejecuciones estuviera confinada a una sola región sobrecalentada, se podría descartar como una corrección local. Pero los datos muestran algo mucho más desestabilizador. El estrés se está extendiendo a través de mercados inmobiliarios fundamentalmente distintos al mismo tiempo, lo que significa que el impulsor no es el comportamiento de los precios. Es fragilidad económica. Florida ahora lidera el país con 1 de cada 230 hogares entrando en ejecución hipotecaria. Delaware le sigue con 1 en 240, Carolina del Sur con 1 en 242, e Illinois y Nevada ambos con 1 en 248. Estos estados casi no tienen nada en común económicamente, demográficamente ni políticamente. Lo que sí comparten es presión creciente de costos en los hogares e inestabilidad de ingresos que se está debilitando. Esa coincidencia es la señal. A nivel metropolitano, el mismo patrón se repite. Ciudades como Cleveland, Columbia, Lakeland, Jacksonville, Las Vegas, Chicago y Orlando están mostrando actividad elevada de ejecuciones a pesar de tendencias de precios y perfiles de crecimiento completamente distintos. Algunos de estos mercados todavía se están apreciando, otros están planos, unos pocos se están suavizando, pero los incumplimientos están subiendo en todos ellos al mismo tiempo.
Esta contradicción geográfica destruye la narrativa de que las ejecuciones están siendo causadas por valores de casas que bajan o burbujas regionales. En varias de estas áreas, los precios medianos siguen cientos de miles de dólares por encima de los niveles previos a 2020. El activo no está colapsando, el dueño sí. Y eso importa porque una vez que los incumplimientos empiezan a aparecer en mercados no relacionados al mismo tiempo, la causa ya no puede ser regional. Se vuelve sistémica. Con incumplimientos apareciendo en mercados no relacionados, la explicación más fácil que ofrecen es que esto es simplemente un regreso a lo normal. Ese encuadre es reconfortante y profundamente engañoso. Lo que llaman normalización no es la economía estabilizándose. Es la economía perdiendo los sistemas de apoyo artificiales que la estaban sosteniendo en silencio. Durante casi 3 años, el riesgo de ejecución no se permitió existir en términos reales. Los programas de indulgencia congelaron la ejecución. Los diferimientos de pagos de emergencia reconfiguraron el comportamiento de los prestamistas. Tan reciente como hace 2 años, las agencias federales de vivienda todavía intervenían para evitar incumplimientos cubriendo pagos perdidos entre bastidores. El resultado no fue estabilidad, fue supresión. Cuando los mecanismos de ejecución se apagan durante tanto tiempo, la línea base se distorsiona. Un mercado que ha sido anestesiado no regresa a la salud cuando se le quita la anestesia. Empieza a sentir dolor otra vez. Y ese dolor ahora lo están llamando normal. La ilusión se vuelve más peligrosa cuando se combina con escala. Solo en noviembre se registraron 35.651 presentaciones de ejecuciones. Un aumento del 21% año tras año. Eso no es un reequilibrio suave. Eso es aceleración. Más críticamente, la ejecución de hoy se está reintroduciendo en una estructura de costos que es radicalmente distinta a la era prepandemia. El seguro es más caro, los impuestos son más caros, los servicios públicos son más caros, el mantenimiento es más caro. Al mismo sistema le están pidiendo que funcione bajo una física financiera completamente nueva. Así que cuando los incumplimientos suben bajo estas condiciones, no están señalando que la vivienda ha regresado al equilibrio. Están señalando que el equilibrio ya no existe a los niveles de costos anteriores, lo cual es precisamente porque el impacto no se está mostrando solo en datos de vivienda. Se está derramando al sistema de vivienda en la sombra que ahora se está formando debajo. A medida que la propiedad tradicional se desestabiliza y regresa a la ejecución, un sistema de vivienda paralelo ha empezado a absorber a los desplazados y no aparece en la mayoría de las estadísticas oficiales. Los hoteles de estancia extendida ya no son alojamiento temporal. Se han convertido en un sustituto permanente para la vivienda que millones ya no pueden calificar. La ocupación en esta categoría ahora anda entre 70% y 80% a nivel nacional, más alta que cualquier otro segmento de hoteles. Y esto no está impulsado por turismo. Más del 40% de los ocupantes se quedan más de 30 días, mientras que alrededor del 20% se quedan más de 90 días. Estos no son viajeros. Son hogares viviendo dentro de una estructura comercial que nunca fue diseñada para residentes a largo plazo. Financieramente, este sistema es más punitivo que alquilar. Tasas nocturnas promedio de $90 a $120 se traducen en $2.700 a $3.600 al mes, a menudo sin cocinas completas. Sin protecciones para inquilinos y con posibilidad de remoción en cualquier momento. La estabilidad se reemplaza por facturación diaria. Los derechos se reemplazan por términos de servicio. Sin embargo, la gente no está eligiendo esto porque sea más barato. Están siendo forzados porque no pueden pasar las pantallas de crédito, no pueden dar depósitos de varios meses o no pueden recuperarse de registros de desalojos y marcas de ejecuciones. La entrada a la vivienda formal se ha convertido en algo condicionado a la perfección financiera, no a la solvencia básica. Este mercado en la sombra es particularmente visible en California, donde solo el condado de Los Ángeles registró aproximadamente 20.000 residentes viviendo en moteles a largo plazo y hoteles de estancia extendida.
muchos están completamente empleados. Lo cual revela la distorsión más profunda. La vivienda ya no falla solo cuando la gente pierde el trabajo. Ahora falla incluso cuando la gente sigue trabajando porque el acceso se ha convertido de asequibilidad a filtración financiera. Y una vez que la vivienda se filtra de esta manera, la ecuación de oferta a largo plazo empieza a romperse en otra dirección completamente. Las casas heredadas. Mientras el mercado de vivienda en la sombra absorbe a los que están siendo expulsados, otro cambio estructural se está construyendo silenciosamente en el lado de la oferta y está siendo ampliamente malentendido. La mayor transferencia de vivienda en la historia moderna de Estados Unidos se acerca, pero no llegará como riqueza líquida. Llegará como responsabilidad ilíquida. Aproximadamente el 75% de las casas heredadas eventualmente se venden, no porque los herederos rechacen la propiedad, sino porque la propiedad ya no encaja con su realidad financiera o con su estructura de vida. Billones de dólares en riqueza de la era Boomer están atados no a efectivo o valores sino a propiedad física que hay que mantener, asegurar, grabar y gestionar antes de que pueda convertirse en capital usable. Aquí es donde se rompe la ilusión de abundancia. Una casa no es dinero. Es un activo que genera costos, atascado en una sola ubicación, expuesto al timín del mercado, a la fricción de las transacciones y a las demoras regulatorias. Vender una puede fácilmente consumir entre el 6% y el 10% de su valor en comisiones, impuestos, reparaciones y costos legales. Durante ese tiempo, sigue generando gastos en lugar de ingresos. Para muchos herederos, especialmente los que ya están luchando con acceso a vivienda o deuda, esto transforma la herencia de alivio en presión. Si no pueden cargar con la propiedad, tienen que liquidarla rápido. Si la liquidan rápido, la descuentan. Si la descuentan, contribuyen a la presión de precios hacia abajo. No porque la demanda haya colapsado, sino porque mantenerla se volvió imposible. Por eso la ola de inventario que viene no va a estabilizar los mercados de la manera en que normalmente lo hace la oferta. No va a emerger gradualmente y racionalmente. Va a emerger financieramente constreñida y sensible al tiempo. Y cuando la presión del tiempo domina las decisiones inmobiliarias, el riesgo no se concentra solo en los precios. Migra a otro sistema que ya está fallando bajo esa misma tensión, el seguro. A medida que las casas heredadas y la propiedad en distrés convergen, la variable más desestabilizadora ya no son las tasas de interés ni los precios. Es el seguro. Esta es la capa final que convierte la tensión financiera en pérdida irreversible. Cuando la protección se vuelve inasequible o poco confiable, la propiedad misma se vuelve estructuralmente insegura. A lo largo del país, las primas anuales han subido más allá de los $4,000, incluso mientras los deducibles suben a $5,000 o más. Efectivamente forzando a los dueños a autoasegurarse daños rutinarios mientras siguen pagando tasas de cobertura completa. En estados expuestos al clima, esta dinámica ya está rompiendo el sistema. Retrasos en pagos, pagos parciales y denegaciones de reclamos han convertido el seguro de una red de seguridad en un pasivo. La respuesta no es sutil. Según LendingTree, 1 de cada 7 hogares en Estados Unidos ahora no tiene seguro de propietarios en absoluto. Eso no es optimización financiera. Es abandono de riesgo. Una vez que la cobertura desaparece, un solo evento climático, una falla eléctrica o un problema estructural se convierte en un detonante de ejecución en lugar de un evento de reparación. Por eso el seguro ahora está funcionando como un acelerador de incumplimientos en lugar de un estabilizador. Cuando los dueños pierden cobertura, los prestamistas tienen causa para forzar el cumplimiento o iniciar procedimientos de incumplimiento. Cuando los dueños mantienen cobertura que no pueden pagar, el flujo de efectivo colapsa de todos modos. No hay un camino seguro en el medio. Incluso los que son dueños completos de sus casas están siendo empujados hacia el autoseguro parcial con deducibles más altos y cobertura reducida. Efectivamente desplazando el riesgo sistémico de las instituciones a los individuos. Esto completa el ciclo de presión. La inestabilidad de ingresos debilita la propiedad.
los costos de propiedad suben. La herencia agrega oferta y líquida. Y el seguro quita la capa final de resiliencia. En ese punto, la ejecución hipotecaria ya no es un evento. Se vuelve un resultado estructural incrustado en el sistema mismo. Lo que hace que este ciclo sea más peligroso que 2008 no es su velocidad, sino su silencio. Ese colapso detonó a través de apalancamiento, especulación e ingeniería financiera. Este se está desarrollando a través de erosión de costos, inestabilidad de ingresos y fricción sistémica. Más lento, más silencioso y mucho más difícil de detener una vez que agarra impulso. No hay una sola burbuja de activo para desinflar, ningún villano obvio para aislar. Los valores de las casas no se están implosionando. Los mercados de crédito no se están congelando, sin embargo los hogares siguen perdiendo sus casas. No porque el sistema se haya sobreextendido, sino porque ya no absorbe el estrés a nivel humano. En 2008, el sistema se rompió. Esta vez, el sistema está funcionando. Y ese es el problema. Porque un sistema que impone pérdidas sin espectáculo, sin colapso, sin indignación no desencadena reforma. Normaliza la desaparición. Y una economía que normaliza que la gente desaparezca de la propiedad no se estrella. Se descompone.